Estamos de vuelta en esta nueva edición de Camino Libre y agradecemos la participación de ustedes que muy amablemente nos siguen desde diferentes lugares. Un grande saludo a la gente del Chaco, gente amiga. Ya me escribieron compañeros enseguida, les comento, pero ya nos escribieron, ya nos dejaron sus comentarios que nos están siguiendo en Camino Libre. ¿Cómo están, compañeros? Humberto Sarubi, Carloncho Rodríguez, ¿cómo les va? Y un saludo cordial a nuestros televidentes que nos siguen programa tras programa, y hoy vamos a estar compartiendo estos minutos con ustedes. Un cordial saludo a todos. ¿Qué tal, Carlos? Humberto, un cordial saludo. Tenemos un invitado de lujo. Vamos a hablar de un tema que normalmente no está en el tapete, pero hay que hablar del tema, Pero ¿no? que subyace siempre en los comentarios, Así mismo. sobre todo en este momento en que estamos viviendo situaciones de zozobra, a veces de duda, de incertidumbre, con pesadez, a veces incluso con tristeza por familiares que se han perdido, ¿sí? Es un tiempo que estamos, quizás, estábamos hablando fuera de cámara, dijimos que mucha gente está experimentando dentro de la familia, gente que están, familiares que están falleciendo en este momento, y que generaciones anteriores quizás eso se veía solamente en temas de guerra. Nosotros hemos tenido guerra aquí, Paraguay tiene experiencia, pero en las últimas décadas no había un peligro necesariamente muy cerca de cada familia, como se tiene hoy en día. Pero además, claro, además las estadísticas revelan que si hablamos de la pandemia, solamente el 2% de los contagiados pierde la vida, ¿verdad? Sí. Quiere decir que hay un 98% de gente que está superando el contagio, que está saliendo adelante. Da la impresión de que se está recargando el ambiente con informaciones negativas. La muerte está en los noticieros, está en las portadas, está en el miedo. Se ha sembrado miedo, ¿verdad? Y hay gente que incluso está vendiendo su casa, vendiendo sus bienes, desprendiéndose de todos sus bienes para salvar la vida, como si la vida terrenal fuera lo último y que no existiera una posteridad, ¿verdad? Ese es el tema. ¿Estamos enfocando adecuadamente el tema de la muerte? Ese es el tema que queremos desarrollar. Y para desarrollarlo está con nosotros un invitado especial que Carlos lo va a presentar. Muy importante la visita y la presencia con nosotros hoy del pastor Miguel Gil, una persona que nos puede hablar mucho y bien acerca de la temática que estamos planteando hoy. Gracias, pastor, por estar con nosotros en esta edición de Camino Libre. Gracias a ustedes, un saludo especial también para la audiencia que está prendida a este programa. Pastor, nadie quiere morir. Es decir, no fuimos creados para la muerte, fuimos creados para una eternidad, ¿verdad? La gente no entiende eso. Lamentablemente hoy se aferra mucho a esto que es terrenal. ¿Cuál es su visión sobre el punto? Bueno, el hombre fue creado básicamente para vivir todo el tiempo con Dios. La muerte ya es una consecuencia del pecado. Dos muertes, muerte física, la que experimentamos acá, la que estamos viviendo día a día, y la muerte espiritual, que sería la separación eterna de Dios. La gente no quiere morir porque sabe que después de la muerte hay algo que no se maneja muy en claro, solamente porque muchas personas no han leído la Biblia, porque la Biblia describe claramente lo que hay después de la muerte. Hay una sola muerte aquí en la tierra, luego hay un juicio, según la Biblia. Entonces la muerte está siempre alrededor del ser humano, pero con esa tendencia a no quiero morir, ¿verdad? Yo no creo tanto a aquella persona que diga, no me importa la muerte, porque nadie cruza la ruta con los ojos cerrados. De cualquier síntoma, de cualquier enfermedad, ya uno se predispone a defenderse. De hecho, el cuerpo humano está diseñado para defenderse contra virus, contra otros ataques similares, para evitar justamente la muerte prematura. Ahora, nosotros estamos viviendo una circunstancia única para esta generación, casi después de 100 años, otra pandemia. Anteriormente las noticias decían, bueno, murió 5 personas en un accidente o 10 personas en un accidente automovilístico aéreo, pero hoy experimentamos muertes en una familia de 3, 4 miembros con referencia a esta pandemia que, si bien lo dijo Carlos, el 2% es, vamos a decir, la estadística, pero el 98% que aparentemente tiene que vivir, uno no sabe si está dentro de ese 98% o va a estar dentro de ese 2% que se va a ir. Entonces, la muerte está muy cercana hoy. Nunca
por lo menos en esta década del siglo, de estas 2 décadas del siglo XXI, se ha hablado tanto de la muerte como el año 2020 y 2021, ¿verdad? La muerte todos los días. Nunca nos interesó de alguna manera la cantidad de muertos. Hoy estamos pendientes cuánto murió hoy y solamente de un factor, que es COVID-19. No se cuenta o no se publican las otras muertes por accidente, por enfermedades cardíacas o otras enfermedades. Entonces, la gente está saliendo de su casa pensando, hoy me puedo contagiar y en estos días puedo morir. Y coincido contigo en que la prensa ha sido maliciosa, entre comillas, no sé si intencionalmente o no, en ese sentido de generar una cultura de muerte hoy, una cultura de muerte en donde el ser humano, en vez de compartir, protegido como lo estamos haciendo nosotros, evita al otro, evita al familiar, evita a la persona más cercana, porque puede ser un agente de muerte. Porque ese además fue el mensaje. Claro. Sí. Es decir, se Claro. penalizó el abrazo, se penalizó el apretón de manos, Los encuentros. se penalizó el encuentro familiar, ¿verdad? Y aquí pienso que haciendo un análisis de la situación entre la muerte y lo que provoca la muerte, que sería el virus, se priorizó más a la parte sana que a la enferma. O sea, las personas enfermas normalmente deberían usar tapabocas y estar aislados, pero ahora está incluido todo el mundo, ¿verdad? Entonces uno ya no sabe quién es enfermo y quién no, caminando por la calle, todo el mundo. Y ahí, si alguno logra caminar sin tapabocas, he visto como el mal social, ¿verdad? Y esto también genera, aparte del problema de la muerte, genera un problema cultural, porque de aquí a 2, 3 años esto va a quedar sus secuelas psicológicas y culturales. O sea, hoy una persona que muere de COVID, lo que normalmente rodean el velatorio, que son los familiares y amigos, hoy están ausentes, ¿verdad? Primero por temor y después por ciertos decretos que prohíben, vamos a decir, la aglomeración de personas al lado de algo tan íntimo como es perder un familiar. Sí, perdón, Carlos. Sí. Sobre el punto, ya que habías mencionado, Pastor, con el tema, ¿cuáles serían las consecuencias que se podrían tener de estas cuestiones culturales aquí en nuestra sociedad dentro de 2, 3 años con esto que estamos viviendo? Porque estábamos diciendo el tema yo también veo esa parte en los medios de comunicación. Pareciera ser que estamos prendidos y queremos demasiado saber cuánta gente se muere. La gente que se recupera no es noticia, sino los que están falleciendo nos parecía ser una adicción macabra que nos está tomando como sociedad. Entonces yo también creo que tiene que haber alguna consecuencia en el futuro. ¿Cuál sería su visión sobre lo que había mencionado? Yo pienso, Perdón que sí. interrumpa, ahí vamos a hacer este resumen, pero vamos primero a este corte porque esto es muy importante desarrollarlo extendidamente. ¿Qué efectos va a traer esto sobre la sociedad aquí en Paraguay? Hacemos un breve corte, enseguida estamos de vuelta con más Camino Libre. Nueva presentación, nueva fórmula, mejor sabor, dulce de leche Trébol, frutilla, manzana y naranja, gelatinas dietéticas de Trébol. Agradecemos mucho que nos sigan a través de las diferentes plataformas en Facebook como Camino Libre, en Instagram y también en Twitter. Hemos recibido sus mensajes, pronto vamos a saludar a todos nuestros buenos amigos. Pero seguimos la secuencia de lo que preguntaba Humberto y aquí el Pastor Gil ya se predispuso. ¿Qué efectos en corto y mediano plazo va a tener en el sentido relacional, el efecto social, cultural de toda esta tensión que estamos viviendo, no solamente ante los hechos, sino con los efectos que está produciendo entre los individuos aquí, Pastor? Específicamente, yendo al campo cultural nosotros tenemos una cultura de la muerte, de que solamente el enfermo muere. Luego todos son circunstancias que uno no esperaba, un accidente, de repente un ataque cardíaco, o sea, noticias así lo recibimos como una sorpresa. Pero si alguien está enfermo, o si está en un ambiente que está, vamos a decir, en un hospital, en terapia, uno ya se predispone a que si muere, la noticia no es sorpresa.
Entonces, a partir del 2020, la muerte ha pasado a ser algo normal, un consumo diario. Ya no es que uno consume una semana, estamos consumiendo muerte hace más de un año. Entonces, ¿cuál es la consecuencia específicamente? Que las personas de aquí para adelante van a estar muy cerca de la muerte, porque esto no va a terminar este año ni el próximo, según los entendidos. Esto va por mucho tiempo. Y aún así, si existe vacunación, existe un mínimo porcentaje todavía de que pudiera morir alguien que haya sido vacunado. Por lo menos eso dicen los expertos, muy mínimo. Pero entonces las consecuencias de una sociedad con temor a la muerte, de una sociedad que se ha desprendido de los valores más íntimos de la comunión, que son la familia, los amigos, de una sociedad que fue metido en una bolsa literalmente y se le ha atado ahí para que se vea cómo sale. Esto tiene consecuencias psicológicas terribles, como aquellas personas que han perdido su trabajo, personas que han perdido varios familiares en una semana o en un mes. Entonces, esta consecuencia de vivir permanentemente ante la muerte va a llevar también a las personas a tomar una decisión con respecto a su vida, ¿verdad? Muchas personas vieron la importancia, por ejemplo, de estar sano físicamente para confrontar una situación así. Aquellos que particularmente, según los informes médicos, han tenido algunas enfermedades básicas que son consecuencia de mala alimentación, lo están pensando seriamente ahora. Entonces, para redondear y resumir, la consecuencia directa es un temor mucho más profundo de la muerte que antes del 2020. Ahora, pastor, hay una cuestión que hay que diferenciar también. En nuestro país se da una especie de dicotomía de dos conductas. Por un lado, cuando se produce una muerte, antes del COVID, la gente decía pasó a mejor vida. Sí. Pero el concepto de pasó a mejor vida nos llevaría a estar alegres y felices porque alguien pasó a una situación, digamos, envidiable incluso, ¿verdad? Pero se dice pasó a mejor vida, pero uno va a los sepelios y se encuentra con escenas desgarradoras en las que hay personas golpeando el cajón. ¿Por qué me dejaste? ¿Por qué partiste? ¿Por qué no? ¿Por qué me abandonaste? Yo voy a quedar desamparado o desamparada. Es decir, un llanto desgarrador. Pero si pasó a mejor vida es para alegrarnos, ¿verdad? Es decir, nunca hemos sido probablemente sinceros o honestos con relación a la muerte. Pero quiero leer un pasaje de Eclesiastés que me llamó la atención. Usted dijo al empezar que la gente tiene conciencia de que hay algo después. Y leo en Eclesiastés 3:11, dice, Él en el momento preciso todo lo hizo hermoso, puso además en la mente humana la idea de lo infinito, aun cuando el hombre no alcanza a comprender en toda su amplitud lo que Dios ha hecho y lo que hará. Dice que puso en la mente, y en otras versiones dice en el corazón, la idea de lo infinito. Y acá en otra versión dice, en NTV dice, Él sembró la eternidad en el corazón humano. Es decir, que en nuestros corazones tenemos la conciencia de que hay una eternidad, pero que hay un sector que ha comprendido cómo gestionar incluso su eternidad, pero hay un sector que está desinformado del tema. Tal cual. La gente sabe, o sea, aquel que dice con esto de la muerte termina todo, sabe que en el fondo de su corazón eso no es verdad. Porque el temor a la muerte le dice que después de la muerte hay algo más. Y como dice la Biblia, que hay un juicio, hay una eternidad, hay una resurrección, o dos resurrecciones, mejor dicho, uno para ser condenado y otro para disfrutar de la vida. Todo eso nos muestra que hay una decisión muy importante que tomar aquí en la vida con referencia a la muerte. Lo que pasa es que la gente o la cultura social está acostumbrada a todo lo que es vida. No quiere hablar de la muerte. Inclusive hay personas que no quieren visitar hospitales porque no quieren ver el sufrimiento cerca de la muerte, y hay otros que evitan los velatorios para no ver esas escenas desgarradoras que dijiste muy bien. Entonces, nosotros creo que nos ha faltado en alguna medida predicar más sobre la muerte, hablar más, porque algo que tiene seguro el ser humano desde su nacimiento para adelante es que un día va a morir, después no tiene nada seguro, ¿verdad? Entonces, si es algo tan seguro desde el nacimiento que uno sabe que va a morir en cualquier momento, ¿por qué no hablar de esto más seguido? Y hablarlo de una forma, vamos a decir, verdadera, no desde una posición de temor, porque si bien la muerte trae consigo temor, lo más importante es saber si estoy preparado para esa muerte. Si estoy preparado, diríamos como el apóstol Pablo, yo me gustaría más partir. Si me dan a elegir, quiero ya morir, en pocas palabras, que seguir viviendo aquí, ¿verdad? Entonces, ¿qué lleva a una persona a desear la muerte de esa manera?
Normalmente el ser humano desea la muerte después de un fracaso emocional o laboral, lo que sea, después de una tragedia, pero no en un estado de felicidad, de gozo, decir, sinceramente me quiero ir, De quiero partir. bienestar, ¿verdad? Es porque, Sí. claro, es porque tiene resuelto el problema de la muerte. Y lo que hoy le falta a nuestra sociedad, especialmente el siglo XXI, que es un siglo, vamos a decir, instantáneo y todo relativo, le falta resolver el tema de la muerte y la solución está a mano. Otra cosa que también notamos por qué aparece este miedo a la muerte, probablemente yo voy a exponer un poco esto, es que nunca tan fuertemente se ha considerado el aspecto espiritual de nosotros los seres humanos como en este momento. Porque Carloncho decía, no hemos gestionado nuestra vida como para prepararnos para la eternidad, para lo que viene después. Entonces mejor es como que cerremos hasta donde entendemos y más de eso no podemos. ¿Dónde te parece que deberíamos nosotros hoy, como gente que tiene la perspectiva clara, como cristianos, dónde deberíamos hacer énfasis en este momento? Vos decías de hablar un poco más de la muerte, de hablar un poco más de esa eternidad, pero sin infundir temor sobre eso. Claro, es decir que la muerte es algo real. Entonces, preguntarle a una persona, ¿estás preparado para la muerte? Esa sería una pregunta crucial, una pregunta existencial, una pregunta definitiva, porque si la respuesta es no, ahí tenemos la oportunidad de prepararle. Y si la respuesta es sí, nos gozamos con esa persona, porque alguien que ha resuelto el problema de la muerte en su vida, lo ha resuelto solo de una manera, que la Biblia dice, es creyendo en Jesucristo como Salvador, uno tiene vida eterna. Fuera de eso no hay ninguna posibilidad de que alguien pueda desear o ver en la muerte un gozo, una victoria. Finalmente, en todo el resumen bíblico de Génesis y Apocalipsis, la muerte se resume como una victoria. En nuestra cultura social, la muerte es una derrota. Lo que él decía al principio, uno vende sus propiedades, claro, eso es una forma de pelear la vida. Siempre que podamos pelear la vida, lo vamos a pelear, pero si nos toca perder ante un virus, ante una enfermedad o cualquier situación, no es una derrota, sino es una victoria. Igual para los familiares que manejan este tema, de alguna manera su corazón por una parte está dividida entre el gozo de saber dónde va y la tristeza de no tenerlo más físicamente. Bueno, hablaste de la muerte como una victoria y otros culturalmente hablan de la muerte como una derrota. Dijiste además que hay gente que ha resuelto su problema y su relación con la muerte. ¿Cómo podemos resolver ese vínculo con la muerte? Pero creo que hay un corte ahora, ¿verdad? Vamos a hacer un corte y enseguida estamos. Nueva presentación, nueva fórmula, mejor sabor, dulce de leche Trébol. Frutilla, manzana y naranja, gelatinas dietéticas de Trébol. Todos tenemos que cruzar aquel umbral del que estábamos hablando hace unos minutos. La manera en que lo hagamos es lo que nos va a determinar tener un camino determinado u otro, y eso tenemos que elegirlo mientras estamos en vida. Está con nosotros el pastor Miguel Gil. Estamos hablando acerca de la vida y de la muerte. Estamos hablando de las condiciones emocionales que envuelven a todo este proceso que vivimos hoy en nuestra sociedad, con la pandemia, con la enfermedad, con los recuperados, con los internados, con las vacunas y todo este condimento. Lo que quedó ahí botando un poco y queremos seguir, pastor Miguel Gil, es ¿cómo nos preparamos entonces para atravesar ese espacio entre la vida física y el nuevo espacio que es lo sobrenatural, completamente ya espiritual? Pastor, antes de que usted responda en el plano en el cual va a hablar, quiero contar una anécdota que me viene en mente ahora. Estando en Japón, nos tocó hacer una serie de preguntas a un conferencista japonés sobre la seguridad en Japón. En Japón hay tsunamis. Es una isla que tiembla 8.000 veces al año, y de esos 8.000 temblores, probablemente 10 a 15 son desastrosos. Hay volcanes. Entonces el japonés amanece con la idea de que en la siguiente hora puede ocurrir algo que lo va a matar. Entonces tienen un concepto de la muerte muy diferente al del Paraguay, donde vivimos tranquilos, lentamente incluso, ¿verdad?
Entonces, ¿qué es lo que ha hecho que el Japón se desarrollara de una manera extraordinaria? El hecho de que la muerte puede sobrevenir mañana. Entonces yo tengo que hacer hoy todo lo que iba a hacer mañana, pasado y el próximo mes, yo hoy tengo que hacer. Entonces estudió, trabajó, tuvo insomnio, pero estuvo trabajando y se desarrolló, creció económicamente. Es lo que llevó a los japoneses a prosperar de una manera increíble, ¿verdad? El temor a la muerte, pero digamos un temor motivador, ¿verdad? Ahora, acá tenemos un temor diferente. Entonces, la pregunta que hizo Carlos es, ¿cómo resolvemos nuestro trato con la muerte en el plano que usted nos va a hablar? Sí, tiene relación con lo que iba a decir con referencia al futuro. Hay una frase que dice, tu presente es producto de tu pasado, pero tu futuro será producto de tu presente. Entonces nosotros tenemos una cultura social que muy poco piensa en el futuro y menos más allá. Entonces vivimos el día a día, es prácticamente una forma, un estilo de vida, es vivamos, comamos, que mañana quizás moriremos, pero no pensamos después de morir, ¿qué voy a enfrentar? También hay una enseñanza falsa, bíblicamente hablando, que dice, si morís, después tenés la oportunidad de ir a un lugar llamado purgatorio, pagar todas tus culpas y después ir directamente a gozar en la presencia de Dios. Esto es falso, es un engaño, porque después de la muerte viene el juicio, no hay un campo intermedio entre la condenación y la vida eterna con Dios. Por eso es muy importante, si yo voy a plantearle a una persona acerca de la muerte, comenzaría hablando de esa posibilidad que es tan latente día a día. Como ustedes, en Japón se levantan, bueno, hoy puede haber un tsunami y morimos todos, ¿verdad? Debería el hombre pensar en eso seriamente y no ver la muerte como nos han enseñado, por lo menos yo en mi niñez, nos han enseñado que la muerte está ya cerca de los 90 años. Pero hoy vemos una pandemia que van falleciendo personas jóvenes y cualquiera puede morir, ¿verdad? Hoy, lastimosamente, vamos a tener un reporte que nos dice que varias personas van a morir. Entonces, ¿cómo yo puedo pasar de esta posibilidad de muerte a una realidad? Y ese es justamente el secreto, verlo como una realidad, no solamente como una posibilidad lejana. La muerte es real, si no llega por COVID va a llegar por otras cosas. Estoy preparado, la Biblia dice cómo se prepara un hombre. En primer lugar es aceptando una realidad de que la muerte no está en mis manos, no puedo evitar la muerte. Si nosotros pudiésemos evitar, lo evitaríamos. Si la medicina pudiese evitar, lo evitaría, pero la misma medicina se rinde ante la muerte porque no puede evitar en cierta forma. Pensando entonces, si esto es una posibilidad, ¿estoy preparado? Si la respuesta es no, ¿cuál entonces el siguiente paso? Es creer en el dador de vida. Jesús cuando se presentó dijo, yo soy la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Con esas palabras, Jesús solucionó y en la cruz, con su muerte y resurrección, solucionó el problema que el ser humano tiene con respecto a la muerte. Es decir, aquella persona que cree en Jesús como Salvador, viviendo en esta vida, va a hacer lo mejor en su vida, pero la muerte ya no va a ser un problema para él. Sabe que si muere por la fe que tuvo en Cristo, sabe que va directamente a la presencia del Señor. Si no hay esa seguridad, si la persona no ha tenido ese encuentro personal con Dios y no ha tenido fe en la muerte y resurrección de Jesús, en este mismo momento que quizás está viendo el programa, tiene un serio problema con respecto a su muerte. Primero, no sabe cuándo va a morir. Y segundo, al momento que muere, terminó la oportunidad de arreglar ese problema tan complicado para el ser humano. No hay purgatorio. No hay purgatorio. Eso fue un invento de la Iglesia Católica para poder darle la oportunidad a todos de aparentemente ir toda a la presencia de Dios. Pero la Biblia es claro, hay textos bastante claros. Además, un texto que justifique el purgatorio no existe en la Biblia. Lo pueden buscar del Nuevo Testamento al Antiguo Testamento, no van a encontrar un solo versículo que avale que una persona puede ir a pagar sus culpas y después pasar a la presencia de Dios. Si queremos ser librados del poder de la muerte, Jesús es el camino. El único. No hay ni Buda, ni Confucio, nadie dijo yo soy el camino, la verdad y la vida, ¿verdad? Todos mostraron una cierta filosofía hacia la vida, hacia la verdad, mostraron ciertos caminos que conducen al hombre hacia una mejor vida, pero nadie se autodenominó camino, verdad y vida como lo hizo Jesús. Quiere decir que este aspecto tiene que resolverse mientras estamos haciendo este camino hacia ahora.
Claro, pues si el Ahora tiene espíritu, que si el espíritu de muerte está, digamos, deambulando entre nuestros hogares, este es el momento, ¿verdad? Claro. Esta es una cuestión sumamente importante. Nacemos, vivimos, pero por supuesto, se dijo bien ya, lo dijo el pastor. Algún día nos tocará el turno, pero tampoco sabemos cuándo. Entonces hay que resolver un tema, hay que hablarlo, no en el sentido de vivir de miedo. No tenemos nosotros tsunami, ni terremotos, ni volcanes, pero lo mismo hay que tener en cuenta, es una verdad. Es una verdad dentro, con nosotros humanos, de que un día tenemos que pasar de esta vida y hay que estar listos. Entonces hay que interesarse. Pero también por el otro lado, este escenario que tanta alusión hace hacia la muerte hace cauterizar las conciencias de las personas. Y ya toma como que es algo normal y que tampoco ya no tiene más importancia. Entonces están los dos polos, el que no se informa y el que está ultra informado, y ambos toman como algo a la ligera. O sea, hay que tomar una línea. Es como en un estado de guerra, en donde al iniciarse la guerra el soldado tiene temores, Sí. pero al 10º día murió el de la izquierda, murió el otro, se hirió aquel, y la muerte tiene otra visión. Y acá yo voy a morir, pero antes de morir tengo que salir. ¿Verdad? Es decir, la muerte está tan presente que se cauteriza la conciencia, como decís vos. Así mismo. A mí me va a tocar, a cualquiera le va a tocar, así que es importante tomar estas decisiones con mucha precisión y con mucha sabiduría. Muchas gracias, Pastor Gil, por estar con nosotros y gracias por ayudarnos a entender mejor este panorama. Muchas gracias a ustedes. Bendición a la audiencia. Estaremos pronto de vuelta, compañeros, Así con mismo. más Camino Libre.